Bien. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad viernes 28 de mayo del 2021. Pensamiento matemático para el grupo primero B. En esta ocasión vamos a tratar algunos ejercicios de ángulos, solución de ángulos dentro de figuras geométricas. En este caso, así como se oye, pueden ser cuadriláteros, pero dentro de los cuadriláteros hay triángulos. En este caso, ya se están haciendo un poquito más y más interesantes los ejercicios a resolver. Cuadrilátero, acuérdense, un cuadrilátero se puede deformar. Lo importante del cuadrilátero es que tenga 4 lados. Y en clases anteriores hemos visto cómo se resuelven algunos ejercicios de ángulos dentro de los cuadriláteros. Le damos la bienvenida a Héctor Elías Barragán. Muy bien. Bienvenido, Héctor Elías. Escribe el objetivo de la clase de hoy, por favor. Es aprender a resolver ejercicios. Ya está integrando Catherine Valencia. Muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Héctor. Muy bien. Bienvenido también Catherine Valencia, los dos, 1 y 2 respectivamente. Objetivo de la clase de hoy, aprender a resolver problemas o ejercicios de ángulos dentro de figuras geométricas. En clases anteriores hemos visto ángulos dentro de rombos, romboides, trapecios, etcétera. Pero hoy damos un paso un poquito más para arriba, dentro de un paralelogramo o dentro de un cuadrilátero, también se dibuja un triángulo. Y aparentemente se ve complicado, pero no es Profe, complicado. Diga. perdón que lo interrumpa. ¿Me puede, ahora sí decir otra vez el título? Bien. Objetivo, Sí. aprender a Ujú. resolver, aprender a resolver Sí, profe. problemas de ángulos, dentro de figuras geométricas, dentro de figuras geométricas. Bien. Entonces, los ejercicios están interesantes. Ya preparé un bonito video y vámonos suavecito. ¿El sonido se atrasa de repente? Pregunto. No, profe. ¿Hoy está bueno? Sí, profe, yo sí lo escucho bien. Bueno, yo, no Bueno. sé, mi amiga, mi compañera. Bien, Catherine Valencia. ¿El Sí, profe. sonido está bien? Sí. Muy bien. Se está integrando el compañero Joseph Reyes. Muy bien. Joseph Reyes, le vamos a dar la bienvenida a esta actividad nuevamente. Objetivo, escríbelo, Joseph. Objetivo, aprender a resolver problemas de ángulos dentro de figuras geométricas. Problemas de ángulos dentro de figuras geométricas. Tenemos preparado ya un video muy interesante. Al menos son cinco ejercicios ilustrativos muy interesantes. Cada uno tiene su particularidad, pero al menos 2 o 3 son muy básicos, muy parecidos. Ahí está. Le ponemos sonido. Ahí está el sonido. Le ponemos sonido estéreo para que no se oiga deforme. Ahí. Y hacemos grande la imagen. Durán Espinosa se está integrando.
Bienvenido, Durán Espinosa. Casi empezamos ya nuestra clase del día de hoy. Qué bueno que te integras. El objetivo, nuevamente lo menciono, es aprender a resolver problemas de ángulos dentro de figuras geométricas. Ahí el enunciado del primer problema dice, en el gráfico mostrado, calcula X. Es un ángulo y ese ángulo pues está dentro de un triángulo además, ¿eh? Muy bien. Y entonces aparentemente se ve difícil, pero hay principios que hemos visto a lo largo de la secundaria y los días anteriores o dentro de este momento, en la semana anterior ya hemos visto algunos ejercicios de estos. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos, desarrollen el gráfico, por favor, o la imagen, el dibujo. Y podría yo ponerme a preguntar, pero bueno, vamos a resolver el primero, que lo resuelva el video y ya después hacemos preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el tema de cuadrilátero. Ok, vamos a ver diferentes tipos de cuadriláteros como es el trapecio, el paralelogramo, el romboide, el rombo. Ok, entonces a lo largo de estos problemas vas a ver los diferentes tipos de ejemplos y vas a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Ok, entonces para ello vamos a comenzar con este problema número 1. En el gráfico mostrado calcula X. Ok, como les expliqué en los primeros videos, ok, la suma de ángulos de un triángulo, todos sabemos que es 180, ¿ok? Ahora, para un cuadrilátero ya no va a ser 180, va a ser 360. ¿Y cómo y por qué va a ser 360? ¿Ok? Es mediante una fórmula que les expliqué, que es la fórmula de los polígonos para determinar cuánto suma los ángulos de cualquier polígono, ya sea de 3 lados, que es un triángulo, de 4 lados, que es un cuadrilátero, de 5 lados, que puede ser un pentágono, y así sucesivamente. Ok, entonces, para los que no se acuerdan, la fórmula era 180 por n menos 2. N representa la cantidad de lados. Por ejemplo, el cuadrilátero tiene 1, 2, 3, 4, ¿estamos claros? Entonces, por ejemplo, si tiene 4 lados, simplemente reemplazo 4, en vez de poner n pongo 4, y 4 menos 2 es 2, ¿ok? Y 2 por 180 cumple 360, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del triángulo, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3. Si reemplazamos n por 3, sería 3 menos 2, 1, y 1 por 180 es 180, entonces cumple. ¿Estamos claros? Entonces, para un cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores va a ser 360. ¿Por qué? Porque son 4 lados, reemplazas acá 4 menos 2, 2, y 2 por 180, 360. Ok, entonces, viendo este review, vamos a tener en cuenta cuánto suma un cuadrilátero, sus ángulos interiores. Ok, ahora, lo que yo voy a hacer es aquí identificar quiénes son esos ángulos. Si estoy viendo acá, es el ángulo 100, el ángulo 120, este ángulo que es 2 beta y este ángulo que vale 2 alfa. Ok, entonces lo que yo tengo que hacer es sumar estos 4 ángulos e igualarlo a 360. Ok, porque eso es lo que suma un cuadrilátero. ¿Y cómo yo sé que es un cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces vamos a reemplazar. Bueno, vamos a colocar los números. 100 más 120 más 2 beta más 2 alfa. Eso va a ser igual a 360. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente sumar, por ejemplo, estos dos. 100 más 120 va a ser igual a 220. Se mantiene 2 beta, 2 alfa, y eso va a ser igual a 360. Ahora este 220 va a pasar a restar. 2 alfa también se mantiene y el 220 pasa a restar. Ahora tenemos a 2 beta, baja normal. 360 menos 220 vamos a restar, va a ser a 140. Ahora voy a sacar la mitad a todo, ¿ok? O si no, también factorizo el 2 y paso a dividir, pero es lo mismo. Si yo saco la mitad aquí, mitad acá y mitad acá, acá quedaría beta más alfa, y acá también sacamos la mitad, que va a ser igual a 70, ¿ok? Bien, escriban ese proceso de solución, por favor. Hasta acá es importante. Y observen que hay un beta más alfa, pero ese está dentro del triángulo. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, ya lo dijo al principio.
Y por lo tanto, de ahí ya nos tomamos la posibilidad de resolver el valor de X. Diga, Paul. Profe, perdón que lo interrumpa, pero ¿me permite ir al baño? Dale, ¿sí? Y ahorita vamos avanzando suavecito con esto. Adelante. Bien. Entonces, ya resolvimos. Observen que no necesitamos los valores ahorita de 100 y de 120 grados. Ya no se necesitan. Ya llegamos a una posible ecuación. Ya llegamos a una posible ecuación, pero solo ahora para el triángulo. Y entonces, en esta, ya sabemos que X más alfa más beta igual a 180 grados. Pero beta más alfa, ya sabemos que es 70, lo sustituimos y resolvemos para X. ¿De acuerdo? Entonces vamos suavecito. Cuando sacamos la mitad se va a sacar a todo porque acá vemos una suma. ¿Estamos claros? Si sacamos mitad aquí, se saca mitad acá y acá también. ¿Ok? Mitad de 2 alfa es, diré, la mitad de 2 beta es beta, la mitad de 2 alfa es alfa y la mitad de 140 es 70. Entonces acá que hemos encontrado la suma de beta más alfa, que eso vale 70. Beta más alfa es igual a 70. Ahora vamos a aplicar otra propiedad que ya la conocemos, ¿ok? En este caso, este ángulo alfa, este ángulo X y este ángulo beta. En este caso es la suma de un triángulo y la suma de ángulos de un triángulo es 180. Entonces acá vamos a poner. Ahí está. Pero es importante que lo escribamos, ¿eh? Si lo escriben, ¿cómo quedaría el argumento? Ahora pasamos a poner atención al triángulo interno, ¿no? Y decimos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Por lo tanto, todo ese argumento lo podemos escribir para dar paso a lo que está ahora por escribir. Eso es muy importante, porque cuando revisamos nuestra libreta dentro de 1000 años y nos acordamos de estos o vemos estos apuntes detallados, pues sí es cierto, ¿cómo se me pudo haber olvidado si ya lo tenía yo desde ese tiempo? Alfa más beta más X, eso va a ser igual a 180, ¿ok? Alfa más beta más X es igual a 180 porque es un triángulo, ¿ok? Pero acá sabemos que alfa más beta o beta más alfa, ¿cuánto vale? Vale 70, entonces simplemente reemplazo. Alfa más beta 70 más X igual a 180. Ahora ese 70 va a pasar al otro lado a restar porque acá está con más, al otro lado va a pasar como menos 70. Entonces, aplicando la resta, X va a ser igual a 110. ¿Ok? Eso va a ser eso. Ahí está. Pero otra vez vuelvo a insistir, 110, ¿qué? Son grados. X igual a 110 grados. En el proceso, solamente en 180 y en 360 lo escribe. Vamos a ver si en este lo vuelve a escribir. Eso va a ser la respuesta de esta pregunta número 1. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Ok? Que también... Ahí está. Hagan su dibujo, por favor. Hagan su dibujo y calculen el valor de X. Automáticamente podemos ver de la figura cómo están los ángulos relacionados y vuelve a estar dentro de más bien alrededor de un triángulo, ¿no? Más o menos. Observen que ahí hay dos ángulos marcados, uno de 100 grados y otro de 90, porque ahí hay una imagen de ángulo recto aquí. Pero resulta que el ángulo que solicita es un ángulo externo. Y entonces, inmediatamente, aplicamos un principio. ¿Cuál es el principio que aplicaría a ese maestro? Alguien me dice para su 10 absoluto. Y yo así daría mi clase si estuviéramos ahí presencialmente. Preguntaría, a ver, esto ya se dijo en tal parte, ¿y cuál es el principio que vamos a utilizar? ¿Ya regresó Durán?
¿Se acuerda de ese principio? Que es muy importante y básico. Y lo vimos aplicado en una clase, creo que del miércoles, y ese se resolvió o se dijo al menos 2 o 3 veces. ¿No? Bueno, pues continuamos. También es otro cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? Porque acá estoy viendo 4 lados, ¿ok? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? ¿Quién voy a tener en cuenta? Este ángulo que está acá, que vale 100. Este ángulo que vale 90. Este ángulo que vale 2 beta. Y acá que vale 2 alfa. Entonces, voy a sumar esos 4 ángulos para igualarlos a 360. Entonces, vamos a empezar aquí. Tenemos a 100, tenemos a 90, 100, 90, 2 beta y 2 alfa. Y eso lo vamos a igualar a 360, ¿ok? 100 más 90 va a ser igual a 190, ¿ok? Lo voy a dejar ahí. Voy a bajar de frente el beta, el 2 beta, ¿ok? 100 más 90 es 190. Ese 190 va a pasar al otro lado a, ¿ok? Entonces acá tengo 2 beta, 2 alfa. Este 100 más 90 es 190 y pasó al otro lado a restar. Este 360 se mantiene igual. Y acá voy a mantener 2 beta, 2 alfa. Y la resta de 360 y 190 va a ser igual a 170. ¿Ok? Entonces simplemente voy a sacarle la mitad. Si le vas a sacar la mitad, cuando hay una suma se saca la mitad a todo. Mitad aquí, mitad acá y mitad acá. Entonces acá va a quedar beta más alfa. Va a ser igual a la mitad de 170. Y que va a ser igual a 85. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aplicar otra propiedad que también sabemos. Acá tenemos alfa y acá. Ahí es donde ustedes deberían escribir ahora, después de esto, ahí abajito del 85, ahora se procede a aplicar un principio conocido. Y el principio conocido es, ahora se procede a aplicar un principio conocido, coma, y ponemos entre comillas ese principio. Escuchen cuál es el principio, o alguien me lo puede decir ya. No, ¿verdad? No hemos estudiado. Acá tenemos beta, ¿ok? Ángulos interiores nos va a dar un ángulo exterior, ¿ok? ¿Se recuerdan de esa propiedad? Ángulos interiores. La suma de dos ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a el ángulo exterior relacionado con ellos. Entonces, observen. Sí, diga, Paul. Ya regresé, profe. Muy bien, muy bien. Gracias por avisar. Entonces, copia eso, por favor, lo que está ahí. Copia eso. Y estamos en la parte aquí de beta más alfa igual a 85 grados. Y entonces, ahí hay una nota que dice, ¿qué principio aplicaríamos ahora? Como pregunta. Y la respuesta sería que la suma de los ángulos internos, más bien de los ángulos opuestos internos, la suma de los ángulos internos opuestos dentro de cualquier triángulo es igual al ángulo exterior relacionado con ella. Entonces observa, X va a ser igual a alfa más beta. Y ese es el principio que aplicaríamos, pero que debe estar escrito, ¿eh? Debe estar escrito, porque si no, nada más ustedes, como si fueran así, robots, lo verían, lo dejarían pasar, pero no lo tomarían en cuenta. Continuamos. Ok, entonces ahora vamos a aplicar otra propiedad que también sabemos. Acá tenemos alfa y acá tenemos beta, ¿ok? Ángulos interiores nos va a dar un ángulo exterior, ¿ok? ¿Se recuerdan de esa propiedad? Suma. Ángulos interiores, interior más interior me va a dar exterior. Entonces, X va a ser igual a la suma de los ángulos interiores. O sea, X va a ser igual a alfa más beta. Pero ¿cuánto vale alfa más beta? Ya lo hemos hallado, que vale 85. Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 2. Ahora vamos a... Ahí está la respuesta para la... Pero, ojo, consideren que debemos recordar cada uno de estos principios, teoremas o lo que puede ser que se esté aplicando a la solución de los ejercicios. Por eso es importante llevar un apunte bien detallado, porque
Un pensamiento matemático viene jerarquizado, viene ordenado y viene clasificando la herramienta que se está aplicando. Continuamos. A pasar a la pregunta número 3, donde nos dicen que ABCD es un romboide. Un romboide, Ahí está. Y entonces es importante cada elemento del enunciado. Si A, B, C, D es un romboide, o si el siguiente cuadrilátero es un romboide, calcula el valor de X o la magnitud de X. Bien. Ayer, en la actividad de... no, a ustedes no les di esa clase. Tuvimos una lista de ejercicios, se los voy a mandar por WhatsApp para que no estén más desfasados. Para la clase de ayer, unos ejercicios y unos principios. Se los mando al rato a ustedes o al maestro, al tutor de su grupo. Bien, entonces, continuamos. es aquel cuadrilátero que sus lados opuestos son paralelos. O sea, en este caso, por ejemplo, BC con AD son opuestos y también son paralelos. En este caso, AB es opuesto con DC y también van a ser paralelos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se cumple en un romboide? ¿Cómo lo escribirían? Dentro del romboide, los ángulos internos opuestos. Dentro de un romboide, los ángulos opuestos son iguales entre sí. B igual a D. ¿Sale? Pero lo escribimos con el símbolo. Ángulo B es igual al ángulo D. ¿Sale? Y de igual manera, 2x menos 50 es igual a 80. ¿Sale? Y esa es la propiedad que ustedes deben escribir. Continuamos. Ok, que también se conoce como paralelogramo. Que los ángulos opuestos van a ser iguales. O sea, por ejemplo, este ángulo va a ser igual a este que está acá. Y que este ángulo va a ser igual al ángulo que está aquí. Ok, entonces, como me piden calcular X, ¿quién me conviene igualar? Estos dos. Ok, entonces en este caso voy a igualar estos dos ángulos, que sería 2x menos 50 y eso va a ser igual a 80, ¿ok? Este menos 50 va a pasar al otro lado a sumar, vamos a tener 2x, 80 más 50 va a ser igual a 130. Ahora, si yo le saco mitad aquí, mitad acá, va a ser igual, mitad de 130 va a ser igual a 65, ¿ok? Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 3. ¿Qué le faltó? El circulito de grados. A ver si se escribe, pero cópienlo, por favor, cópienlo. Pero se resuelve escribiendo el principio del romboide. Como son lados paralelos iguales, los ángulos opuestos son iguales. B igual a D. ¿De acuerdo? 2x menos 50 es igual a 80. Es la característica. Y el resultado se da en grados. Ok, ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. No lo hizo, ya no lo hizo. Bien, lo podrían ustedes resolver súper sencillo. Este es casi de cuarto de primaria. Y entonces se puede hacer. Me espero tantito, alguien lo puede resolver. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No lo resolverían. Pues vamos a resolverlo, porque ya se está acabando. En la pregunta número 4 dice si el perímetro del paralelogramo. En este caso, como les dije, este es un romboide que también es un paralelogramo, es lo mismo, ¿ok? Pero en este caso nos dicen perímetro. ¿Y qué es un perímetro? Para los que no saben qué es un perímetro es la suma de todos los lados, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los lados de este paralelogramo? Sería de A hasta B, de B hasta C, de C hasta D y de D hasta A, ¿ok? Entonces todo el contorno se suma y eso sería el perímetro, ¿ok? Y acá nos dicen que el perímetro del paralelogramo es 240. Ahora, yo tengo este dato que está aquí, tengo este dato que está acá, pero no tengo aquí y no tengo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué se cumple en el paralelogramo? ¿Ok? Que
los lados opuestos, aparte de ser paralelos, también van a ser iguales. O sea, si acá es x más 6, acá también va a ser x más 6. Y si acá es 3x menos 6, acá también va a ser 3x menos 6. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como hice el perímetro, tengo que sumar este lado, este lado, este lado y este lado. ¿Ok? Voy a sumar los 4 lados y los voy a igualar a 240. Ok, entonces... Observen, pero yo sugiero que pongamos paréntesis en cada uno de estos detalles que están ahí. Si escribiéramos los paréntesis, quedaría de la siguiente manera y más definido, bonito, observen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos los cuatro elementos a sumar. Ahí está. Y entonces, aunque sea un poquito más de trabajo, pero ilustrativo, ¿de acuerdo? Y entonces, si tuviéramos esos detalles, pues a lo mejor no tendríamos margen de error, porque luego cuando tenemos signos negativos más por menos, ahí es donde empiezan los problemas, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Ah, no, le faltó otro. Otro que, borremos una rayita ahí. Ale. Continuamos. Son sugerencias siempre, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? 3x menos 6, aquí está. Este x más 6, aquí está. 3x menos 6, aquí está. Y x más 6, aquí está. Lo que estoy haciendo aquí es sumar estos 4 lados. Aquí están los 4 lados. Ok, ahora lo que voy a hacer es agarrar las x. ¿Cuántas x tenemos? Acá tenemos 3, 1, tenemos 3 y 1. Ok, sumamos 3 más 1, 4 más 3, 7 más 1, 8. Entonces vamos a tener 8x. Ok, sumando todas las x. 3 más 1, 4, más 3, 7, más 1, 8. Ok, por ejemplo, acá tenemos un menos 6 y acá tenemos un más 6. Entonces negativo con positivo se va. Ahora acá también tenemos menos 6 y más 6. Negativo con positivo se va. Y simplemente va a quedar 0 ahí. ¿Ok? Entonces, y eso lo vamos a igualar a 240. Ahora el 8 va a pasar a dividir. Y la división de 240 entre 8, lo vas a comprobar, va a ser igual a 30. Porque 24 entre 8 es 3. Y este 0 baja a 30. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a valer x? Va a valer 30. Y eso... Bien. Ahora, cuando estamos dando el resultado, x igual a 30, ¿pero qué? X igual a 30, ¿qué? Manzanas, peras, pesos, dólares, vacas, tortugas, ¿qué? X igual a 30, ¿qué? Escríbanlo, por favor, como una pregunta con letras mayúsculas. El objetivo es que ustedes aprendan a imaginar, a pensar y a utilizar todos esos elementos para expresar con precisión de lo que están hablando. Por lo tanto, x igual a 30 unidades lineales. 30 unidades lineales. Si está dando la medida del romboide en metros, son metros, kilómetros, yardas, ¿cómo se llaman los otros? Millas, hectómetros, decámetros, etcétera. Entonces, ahí está referido a las unidades lineales, ¿de acuerdo? Por eso es que se pone U, una U, L, unidad lineal. ¿Cuáles son esas? Pues las que más adelante, y observen que está en metros. Observen que está en metros. Vamos a ver si lo resuelve en metros. Observen, unidades lineales, pero está en metros. Esta va a ser la respuesta para la pregunta número 4. Ahora vamos a pasar a la pregunta número... No dio la respuesta
de las unidades lineales. Vamos a ver otra vez. 30 entre 8, lo vas a comprobar, va a ser igual a 30. Porque 24 entre 8 es 3 y este 0 baja a 30. Ok, entonces ¿cuánto va a valer X? Va a valer 30. Y esa va a ser la respuesta para la pregunta número 4. Ahora vamos a pasar a la pregunta número... Ahí está. Ahí está. No dijo en qué unidades y arriba decía metros. 240 metros es el perímetro. Por lo tanto, X debe ser dado en metros. Bien. Este ejercicio está súper interesante y este lo vamos a ver paso a paso, ¿de acuerdo? Paso a paso, porque hay cosas súper interesantes. Dice así, hallar HD es una parte de uno de los lados. Si el perímetro del rombo ABCD igual a 40, ¿sale? Entonces, un rombo, ¿qué características tiene? Pues ahí vemos, paso a paso. En la información que les voy a mandar, ahí viene escrito más o menos características del rombo, de las figuras geométricas. Número 5, ok, el último problema de este video, donde nos dicen haya HD, o sea, este pedazo de acá, desde aquí hasta acá. Si el perímetro del rombo es 40, o sea, la suma de esto, más esto, más esto, más esto es 40, o sea, todo el contorno, si lo sumamos, va a ser igual a 40. Ok, pero acá tenemos un detalle, que tenemos un triángulo rectángulo. Si acá es 53, esto va a ser, ok, si acá es 53, acá va a ser 37. Y se acuerdan. Ahí, pongan esos detalles, por favor. Escríbanle a la figura esto y a partir de aquí va a estar lo interesante. Entonces, si este ángulo de abajo, A, por decirlo así, es de 53 grados, pero el triángulo es rectángulo, entonces ya sabemos que la suma de los ángulos internos es igual a 180. 53 más 90 y automáticamente ya podemos calcular el ángulo que faltaba. Bien, ahora aplicamos un aspecto muy interesante salido del teorema de Pitágoras o que se obtiene del teorema de Pitágoras. Continuamos. ¿Recuerdan los valores del triángulo 37 y 53? A 37 menor lado se le va a poner, menor ángulo se le va a poner menor lado, y su menor lado es 3K, o sea, este pedazo que está aquí vale 3K. A 53 se le ponía la parte intermedia, okay, que era 4K, y al mayor ángulo, que es 90, se le ponía el mayor lado, que era 5K. Ok, acuérdate, 3, 4, 5. Bien. K, ¿qué es? Escríbanlo, por favor. Donde K es una constante de proporcionalidad. Donde K es una constante de proporcionalidad, coma. Pero los números 3, 4, 5, 3, 4, 5 se obtienen de el teorema de Pitágoras. 3, 4, 5 se obtienen del teorema de Pitágoras. Y la K es una constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. ¿me puede dictar otra vez lo que dictó, por favor? Órale. Bien, primero decimos que la suma de los ángulos internos es igual a 180, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces calculamos el ángulo de la parte B, el ángulo B. 90 más 53, 143. Pero, ¿cuánto le falta para 180? 37. Bien, ahora. Luego, K es una constante de proporcionalidad. K es una constante de proporcionalidad. Y escribimos del teorema de Pitágoras, decimos que para el lado menor se le escribe 3K. Para el cateto
¿cómo se puede decir? O el lado mediano, se puede decir el lado mediano, le adjudicamos 4K y para el lado mayor o hipotenusa, en ese caso sería la hipotenusa, le adjudicamos 5K. Esto está salido del teorema de Pitágoras. Bien, luego veríamos ese teorema de Pitágoras, que hay un proceso muy interesante. Bien, por lo tanto, 3K, 4K, 5K son elementos obtenidos de la demostración del teorema de Pitágoras. Hasta ahí queda. ¿Sale? Bien. ¿Se entendió eso, Héctor? Sí, profe, ya lo noté. Gracias. Teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y lo veríamos más tarde. Bien, Sí, profe. entonces vamos a continuar con esto. Y empiezas del menor ángulo. Al menor ángulo va a ser 3, al siguiente 4 y al siguiente 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué se cumple en un rombo? ¿Ok? El rombo ABCD. Cuando tú tienes un rombo, ¿ok? Cuando tú tienes un rombo, ¿qué se cumple en un rombo? Que los 4 lados van a ser igual. ¿Ok? Entonces tenemos el lado AB, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale? 5K. Entonces, por ende, todo va a valer 5K. Esto también va a ser 5K. Y esto también va a ser 5K, pero curiosamente acá ya tenemos 3K. ¿Cuánto le va a faltar? Va a faltar 2K. Y curiosamente ese 2K es X. ¿Ok? Entonces, si nosotros hallamos K, y lo multiplicamos por 2, vamos a hallar X, ¿ok? Entonces para este rombo, 5K, 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 aquí está, ¿ok? Entonces, la suma, o sea, el perímetro, ¿cuánto es? 40. Entonces, ¿cuánto suma? 5 más 5 más 5 más 5, sería 10, más 10 sería 20K. 20K, eso sería el perímetro para esto, pero sabemos que el valor real es 40, ¿ok? Entonces, si pasamos... Ahí, vamos escribiendo eso, por favor. Vamos escribiendo eso. Y salió de las características de un rombo. ¿Qué características tiene el rombo? Que todos sus lados son iguales. Esa es otra propiedad muy importante. Y entonces la suma son 20K igual a 40, pero 40 unidades lineales, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora, observen, va a ir referido solamente al lado donde está marcado externamente. Pasamos a dividir, o sea, por ejemplo, se va 0, se va 0, se va 0, se va 0, sacamos mitad 1, mitad 2. Entonces K va a ser igual a 2. ¿Ok? Entonces con ese valor simplemente hallamos. Ahí está, K igual a 2. Pero en el lado donde está marcada lo que debemos calcular, hay una parte, 3K. Ya. Por lo tanto, el complemento son 2K para sumar 5K. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ponerle atención ya en más 3 minutos. Ok, entonces como ya sabemos que acá X, porque ya sabemos que todos los lados vale 5, pero este pedazo ya vale 3, entonces por ende acá va a ser 2, porque 3 más 2 va a ser 5, que es el lado del rombo. Ok, entonces este pedazo X va a ser igual a 2K, pero como ya hemos hallado K ¿cuánto vale? Entonces si multiplicamos, nuestro X va a ser igual a 4. ¿Ok? Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 5. Entonces hasta aquí termina el video, ¿ok? Con este problema número 5. Gracias por ver el video hasta el final. Si tienes algo... Ahí está. Pero no olvidemos, observen que cada lado mide 10. Cada lado mide 10. Por lo tanto, ya teníamos asignado 3K más 2K, 5K. Pero 5K es igual a 10. 5 por 2, 10. Y entonces, el triángulo que está en la parte interna tiene 3 veces K. 6 más 2, 4. Y entonces, no hay proporcionalidad, no hay escala, porque se ve que HD es más grande que la parte del triángulo, ¿de acuerdo? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Tenemos 1 minuto y fracción. ¿Cómo ven el proceso de solución? ¿Interesante, jóvenes? Sí, ¿Alguna profe. duda?
Ninguna. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque sí me gustaría hacer un examen, porque ya estamos en el tercer momento. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Les hacemos un examen? Ya corrió un compañero. Bueno, pues nos retiramos. Gracias por su atención, jóvenes. Podríamos hacer un resumen. Y la pregunta sería para el resumen, ¿qué principios se aplicaron? ¿Qué otras cosas recordamos y por qué 3K, 4K, 5K dentro de un triángulo rectángulo? Entonces, conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Acuérdense, debemos generar una conclusión a cada clase para poder tener el conocimiento completo. Bien, pues se agradece su presencia, jóvenes. Se agradece su presencia, Elías, Catherine, Joseph, y ya se fue Durán. Nos vemos Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. lunes y buen fin de semana. Hasta luego.